todos, bienvenidas y bienvenidos a Donar es Vivir, un espacio donde 8 periodistas comprometidos con la verdad exploramos en profundidad los temas que impactan nuestra sociedad. Hoy les traemos una conversación que puede salvar vidas. Hablaremos sobre los beneficios sociales y económicos de un sistema de donación de órganos eficiente, porque muchas veces se habla de donar órganos como un acto individual, casi simbólico, pero detrás hay un sistema que puede funcionar bien o puede fallar. Y cuando falla, las consecuencias son devastadoras. Y es que estamos acostumbrados a pensar en la donación desde la emoción, que es un acto de amor, de generosidad, y claro que lo es, pero hoy queremos ir más allá. Queremos analizarlo como una política de salud pública, como un mecanismo que no solo salva vidas individuales, sino que también reduce desigualdades, mejora economías familiares y ahorra recursos del Estado. Exacto, Karen. Y para quienes nos están escuchando, esta conversación también puede ayudarles a entender por qué, si un sistema de donación funciona bien, no solo beneficia al receptor del órgano, beneficia a toda la sociedad. Hospitales que no se saturan, pacientes que se reintegran al trabajo, familias que dejan de endeudarse y un Estado que gasta menos en tratamientos crónicos. Es sin duda una de las inversiones más inteligentes que puede hacer un país. Y es por eso que este episodio es tan importante, porque vamos a dejar de lado los lugares comunes y vamos a hablar con datos, con ejemplos, con fuentes. Vamos a cuestionar por qué el Perú es tan rezagado y qué podemos hacer como sociedad y como Estado para construir una cultura de donación que realmente funcione. Y para eso les presentamos a todos los que nos acompañan hoy. Karen, Fe, Miguel, Alejandra, Norelis, Oneida y Ángel. Periodistas, colegas y sobre todo personas comprometidas con esta causa. Miguel, ¿nos ayudas con el contexto internacional y nacional? Por supuesto, Michelle. Para entender la situación, primero debemos mirar hacia afuera. A nivel mundial, la donación de órganos es una necesidad creciente. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año más de 1.5 millones de personas requieren un trasplante de órgano para seguir viviendo o para mejorar significativamente su calidad de vida. Pero solo un pequeño porcentaje de ellos accede a este trasplante, es decir, millones se quedan fuera del sistema y muchos mueren esperando. Y eso es algo que no se dice suficiente. La espera para un órgano no es como estar en una fila del supermercado. Es una espera de meses o años, donde el paciente puede deteriorarse rápidamente. Muchas veces, aunque el órgano llegue, el cuerpo ya no está preparado para recibirlo. Es decir, no es solo cuántos órganos hay, sino cuán eficiente es el sistema para usarlos a tiempo. Correcto, Neida. Y cuando hablamos de eficiencia, hay que destacar modelos que funcionan. El caso de España es emblemático. En 2023 tuvieron 46.3 donantes por cada millón de habitantes. Es la tasa más alta del mundo, y no se debe a que los españoles sean más solidarios, sino a que tienen una organización institucional de primer nivel. Hay coordinadores de trasplantes en cada hospital, equipos de extracción 24/7, listas únicas y auditadas, y capacitación continua. Y en contraste tenemos América Latina. En la región, el promedio ronda los 9 donantes por millón. En países como Brasil o Argentina se han hecho avances importantes, pero la desigualdad interna es muy alta. Y el Perú, el Perú está muy por debajo. Así es, Fe. Las cifras son claras en nuestro país. En 2023, el Perú registró apenas 4.1 donantes por millón de habitantes. Eso nos pone entre los últimos lugares de la región. Y lo más grave es que hay una lista de espera que supera las 7.000 personas. La mayoría necesita riñones, pero también hay muchos esperando hígados, corazones, pulmones y córneas. ¿Tú qué opinas, Ángel? Concuerdo, muchos de esos pacientes no sobreviven a la espera, porque una lista de espera larga sin resultados no es solo una estadística, es una tragedia constante. Y lo que duele es que muchos órganos se pierden simplemente porque el sistema no tiene cómo conservarlos, transportarlos o identificarlos a tiempo. Coincido contigo, Ángel. Yo leí hace poco un reporte de la Defensoría del Pueblo que decía que menos del 40% de los hospitales del Perú están equipados para hacer extracción o conservación de órganos. Eso quiere decir que aunque haya un donante potencial, si está en un hospital no equipado, se pierde la oportunidad. Y ese es el otro gran problema, la desigualdad territorial. En Lima hay más recursos, más centros médicos, más especialistas,
pero en regiones como Madre de Dios, Ucayali o Apurímac, la infraestructura sanitaria no alcanza ni para atender emergencias básicas, menos aún para hacer trasplantes. Eso crea una brecha brutal entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y a eso hay que sumarle la desconfianza. Muchas familias se niegan a donar no por egoísmo, sino por miedo. Miedo a que sus seres queridos no sean tratados con respeto. Miedo a que los órganos no lleguen a quien los necesita, sino a alguien con contactos. Miedo a que el sistema no sea justo. Y esa desconfianza no se combate con spots publicitarios. Se combate con resultados concretos, con transparencia, con información y con voluntad política. Y cuando el sistema funciona, los resultados son transformadores. Pensemos primero en la persona que recibe el órgano. Recupera no solo su salud, sino su proyecto de vida. Puede volver a estudiar, a trabajar, a formar una familia, a ser parte activa de su comunidad. Un trasplante no es solo un procedimiento médico, es una segunda oportunidad. Además, Alejandra, eso también cambia la realidad de toda su familia, porque cuando un miembro está enfermo crónico, todos giran en torno a él. Alguien deja de trabajar, alguien se endeuda, alguien renuncia a su educación para cuidar. Y cuando esa persona se recupera, la familia entera respira, se reordena y se reconstruye. Concuerdo con ustedes, pero también hay un efecto menos visible, pero muy poderoso, el de la esperanza. Cuando en una comunidad hay historias de trasplantes exitosos, eso genera confianza. Se empieza a hablar del tema con menos miedo y con más apertura. Las personas se animan a registrarse como donantes, se educa a los hijos, se rompe el silencio, eso es cultura ciudadana. Y no olvidemos el impacto social a gran escala. Un sistema de donación eficiente reduce la carga sobre los hospitales, disminuye las listas de espera, libera camas, reduce el uso de medicamentos de alto costo. Todo eso mejora el rendimiento del sistema de salud en general, no solo para los trasplantes, sino para todos los pacientes. En países como Uruguay, Colombia o Chile, donde han invertido en mejorar su sistema de donación, se ha visto un aumento significativo en la confianza pública hacia la salud pública. La donación no es solo un tema médico, es una herramienta de gobernanza, de fortalecimiento institucional. Y como mencionaba Norelis, es también una forma de justicia social, porque hoy en el Perú el acceso al trasplante muchas veces depende de dónde vives, cuán informado estés o si tienes dinero para moverte a Lima. Un sistema eficiente debería garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de recibir una segunda oportunidad, sin importar su ubicación o nivel económico. Claro que sí, Ángel, y es evidente que los beneficios sociales de un sistema eficiente de donación de órganos van mucho más allá de salvar una vida. Se trata de reconstruir familias, fortalecer instituciones, reducir desigualdades y construir una sociedad que valora la solidaridad y la equidad. Y eso solo es posible si el sistema está bien diseñado y sostenidamente respaldado por el Estado. Ahora entremos a analizar un aspecto muchas veces ignorado, pero fundamental: los beneficios económicos de un sistema de donación y trasplante que realmente funcione. Y quiero comenzar con una comparación directa. Mantener a un paciente en hemodiálisis cuesta entre 60.000 y 80.000 soles al año, y eso de forma permanente. En cambio, un trasplante de riñón cuesta en promedio entre 30.000 y 50.000 soles, y con él se logra que la persona no solo viva mejor, sino que deje de necesitar una máquina 3 veces por semana durante 4 horas. Y eso es clave, ¿no, Fe? Ya que no estamos hablando solo de un gasto individual. Esa diferencia de costos impacta directamente en el presupuesto del Estado. El Seguro Integral de Salud y eSalud destinan millones de soles cada año a tratamientos crónicos, muchos de los cuales podrían evitarse con un trasplante a tiempo. Es decir, el Estado gasta más manteniendo a una persona enferma que ayudándola a sanar. Y si miramos más allá del sistema de salud, el ahorro también se ve en la economía familiar. Imaginen a una madre que tiene que dejar de trabajar para llevar a su hijo a diálisis 3 veces por semana. Esa madre pierde ingresos, pero también deja de cotizar a un sistema de pensiones, pierde oportunidades y muchas veces cae en la pobreza. Lo mismo ocurre con un adulto que debe de cuidar a sus padres enfermos. Un solo trasplante no solo mejora la salud del receptor, sino que reactiva la economía familiar completa. En efecto, y si tomamos un enfoque macroeconómico, un estudio de la Universidad de Rosario en Colombia,
Cada dólar invertido en trasplantes genera hasta $4 en beneficios sociales y económicos, considerando el retorno al trabajo, el ahorro en la salud y el fortalecimiento del capital humano. Es decir, no solo es rentable, es inteligente y sostenible. En ese sentido, Ángel, también es urgente en nuestro país, dado que el Perú gasta millones cada año en salud sin lograr impacto. Parte de esa ineficiencia se debe a que el sistema responde más a las emergencias que a la prevención o a la solución estructural. Si se invierte en trasplantes, se descongestiona el sistema, se reducen las hospitalizaciones prolongadas, los gastos en medicamentos y sobre todo la frustración de los pacientes. Así es, Norelis, y lo más impresionante es que los beneficios son casi inmediatos. Un trasplante exitoso permite que las personas se reincorporen al trabajo en menos de un año. E-Salud reporta que el 70% de los pacientes trasplantados vuelven a trabajar o estudiar antes de los 12 meses. Estamos hablando de ciudadanos que dejan de depender del sistema y vuelven a aportar. Así es, Oneida, y además hay otro aspecto interesante. Un sistema activo de trasplantes también genera empleo, desde equipos de coordinación hospitalaria hasta enfermeros especializados, médicos, técnicos, psicólogos y personal logístico. Cada trasplante moviliza una red humana que también fortalece el sistema de salud en general. Y eso sin contar el valor intangible, Alejandra, la estabilidad social. Una familia que recupera a su ser querido es una familia que deja de acudir a protestas, que no reclama por negligencias, que no exige juicios, porque siente que el sistema respondió. El impacto económico de eso no siempre se mide, pero es gigantesco. Ahora vamos con uno de los bloques más valiosos de este episodio, la voz del público. Hace unos días lanzamos una encuesta abierta en redes y recibimos más de 200 comentarios. Aquí vamos a compartir algunos que hemos seleccionado por lo representativos, duros y sinceros que son. El comentario 1 es de Milagros, de 38 años, de la ciudad de Arequipa. Nos dice: mi papá estuvo 4 años en hemodiálisis y murió sin que nunca llegara un riñón. Vivíamos con la esperanza, pero también con el desgaste. Mi mamá envejeció 10 años en ese tiempo. Nunca se nos explicó cómo funcionaba la lista de espera ni qué podíamos hacer. Este testimonio es tan duro como común. La falta de transparencia del sistema hace que muchas familias vivan en la incertidumbre absoluta. Nadie les dice cuántas personas hay adelante, cuántos trasplantes se hacen por año, ni cuántos centros realmente están operativos. La opacidad también mata. Ahora vamos a leer el caso de Oscar, de 44 años, de Trujillo. Yo soy donante voluntario más de 10 años. Siempre creí que era lo correcto, pero cuando falleció mi hermano, los médicos no nos hablaron nunca de donación, simplemente entregaron el cuerpo. Nos quedamos con la sensación de que se perdió una oportunidad. Y eso nos habla de otro vacío, la falta de formación del personal de salud para hablar del tema en el momento correcto. En muchos hospitales no hay protocolos claros, hay miedo a ofender, miedo a que la familia no entienda. Pero cuando hay una red bien entrenada, eso cambia. En España, por ejemplo, hay coordinadores de trasplantes en cada hospital, justamente para tener estas conversaciones con empatía, pero con claridad. Ahora vamos con Claudia, de 22 años, quien es estudiante de medicina. Nos dice que en la universidad nadie nos habla de la donación de órganos. Se menciona de pasada, pero no se nos entrena bien para hablar con pacientes ni con sus familias. ¿Cómo se espera que nosotros, futuros médicos, promovamos algo que el sistema educativo ignora? Totalmente de acuerdo. La formación en donación debería ser transversal en las facultades de medicina, enfermería y psicología. Si los profesionales no entienden el proceso, no lo valoran. Y si no lo valoran, no lo promueven. Esa es una deuda también en el sistema universitario. Yo aumentaría algo más, Oneida. El Estado tampoco hace lo suficiente para informar a la población. La mayoría de personas no sabe qué puede decidir ser donante o cómo hacerlo. Además, no sabe qué dice su DNI ni cómo registrarse. No sabe qué pasará con su cuerpo ni qué implica donar. Eso genera miedo, especulación y desinformación. Y ese miedo es caldo de cultivo para mitos. Mitos como que te van a dejar morir si eres donante, o que los órganos se venden, o que solo llegan a los ricos. En realidad, los países que tienen un sistema eficiente lo tienen precisamente porque han sabido combatir esos mitos con información clara, campañas sostenidas y reglas que se cumplen.
Claro que sí, Ángel, y todo esto nos lleva al punto central. Si no hay confianza, no hay donación. Las familias no dicen que sí cuando no entienden el proceso, cuando sienten que hay desigualdad o cuando creen que su familiar no será respetado. Y esa confianza se construye, no aparece sola. Gracias por sus opiniones y reflexiones. Ya estamos llegando al final de este episodio y creo que todos coincidimos en una idea central. Un sistema de donación de órganos eficiente no solo salva vidas individuales, sino que transforma estructuras sociales, alivia a miles de familias, mejora la economía nacional y genera un círculo virtuoso de solidaridad, salud y justicia. Hoy en el Perú hay más de 70,000 personas esperando un órgano, pero detrás de cada uno de esos números hay un rostro, una historia, una familia que espera. Un sistema justo que puede dejarnos en silencio. Un sistema eficiente no puede permitirse perder una vida por falta de organización o decisión política. Y la buena noticia es que se puede hacer. Ya existen ejemplos, modelos, evidencia. Solo falta decisión. Decisión para invertir, para capacitar, para educar y para construir un sistema en el que todos confiemos, del cual todos querramos formar parte. Como periodistas, pero también como ciudadanos nos toca visibilizar este tema, abrir el debate, combatir los mitos y mostrar que donar no es perder, es multiplicar, es devolverle la vida no solo a una persona, sino a una red completa que estaba al borde del colapso. Por tanto, la donación es quizás el acto más noble que puede tener un ser humano, pero requiere del respaldo de un Estado que lo valore, lo organice y sobre todo lo garantice. No basta con buenas intenciones, se necesita estructura, coherencia y continuidad. Y si hoy sembramos esta conversación, si alguien que nos escucha decide informarse, registrarse, hablarlo con su familia, entonces ya estaremos empezando a cambiar algo. Así es, hoy hablamos con datos, con evidencias, con ejemplos, pero también hablamos con convicción, porque creemos en un país donde donar órganos no sea un privilegio de pocos, sino un derecho para todos. Gracias a quienes nos escucharon hasta el final. Esperamos que este episodio haya sido útil, que haya abierto preguntas y que los motive a seguir hablando de este tema, porque mientras haya personas esperando, hay urgencia, y mientras haya voluntad, hay esperanza. Reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes. Esto fue Donar es Vivir, un podcast producido por nosotros, 8 periodistas comprometidos con la vida. Hasta la próxima y recuerden, una decisión puede salvar hasta 8 vidas. Convirtámonos en parte del cambio.